El entrenador va a estar caracterizado por muchas de las formas con las cuales él se presenta frente a su trabajo, es decir, su estilo de vida, su proyecto de trabajo, sus formas de enfrentar el entrenamiento deportivo. Una característica que siempre va a ser tenida en cuenta es que el entrenador sea maestro, es decir, que tenga unas acciones pedagógicas claras, consecuentes con los objetivos que tiene él y sus pupilos. El entrenador tiene que ser un entrenador, y valga la repetición de la palabra, porque tendrá que desarrollar los elementos propios de lo que en nuestro medio significa ser entrenador, para que las acciones desarrolladas frente a capacidades condicionales, capacidades coordinativas y todo lo que encierra las tareas del entrenamiento se realice de la manera sistemática que necesita que se haga en el entrenamiento deportivo. El entrenador debe tener la característica de ser un instructor que tenga las cualidades necesarias para dirigir las actividades y, por supuesto, con esta palabra tan importante, dar las instrucciones de manera clara, concreta, concisa. El entrenador debe ser un motivador, proponiendo el desarrollo de trabajos, propuestas, maneras diferentes de hacer las cosas, un ambiente de trabajo que sea enriquecido en cada una de las sesiones de entrenamiento. El entrenador debe desarrollar un ambiente en el cual los deportistas, los pupilos, entiendan que toda acción tiene una consecuencia, positiva o negativa, lo que algunos conocen como disciplina, y que esta disciplina lleve a sus pupilos a desarrollar los mejores performance o formas deportivas posibles. El entrenador debe ser un director que es capaz de organizar y, por supuesto, de planear cada una de los elementos que le son consustanciales al entrenamiento deportivo. El entrenador debe ser un administrador, una característica muy importante en la distribución de los espacios, de los tiempos, de las responsabilidades que le atañen a cada uno de los que participa en su entrenamiento. El entrenador debe tener la característica de ser un publicista, tanto de publicitar de manera adecuada a sus pupilos sin desarrollar unas miradas demasiado lejanas en los resultados, demasiado cercanas tampoco, que la medida sea la adecuada hasta donde el deportista es capaz, según el criterio de él, de alcanzar los objetivos, y, por supuesto, ser un publicista de su modelo, de su estilo de trabajo. El entrenador debe tener la característica de ser un amigo, en el sentido de que el amigo es el que da apoyo, es el que le da los elementos necesarios a sus deportistas para desarrollar todos los trabajos de la mejor manera posible. El entrenador debe ser un científico. Esa es una característica que no debe dejarse en ningún momento. Debe tener condiciones para analizar, evaluar, resolver problemas que se estén presentando de manera sistemática dentro de los elementos teórico-prácticos que le son pertinentes a él como entrenador. El entrenador, hay algo que nunca debe dejar de ser, debe ser siempre un estudiante, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a compartir, a transformar el conocimiento, que es lo que lo acompaña. Básicamente, esas características hacen que el entrenador presente unas conductas muy particulares, muy específicas. Ese entrenador, digamos que dentro de las conductas de su trabajo, tiene una encargada de la formación e instrucción, como lo decía anteriormente. Es decir, que las tareas que le atañen, técnico, táctico, teórico, psicológico, físico y otras que alguien más pueda decir, tengan la manera más expedita de ser desarrolladas, que formen a sus deportistas a partir de las instrucciones y los otros elementos que maneja.
Hay unas conductas que se llaman conductas democráticas, es decir, que hace que las decisiones de toda índole se desarrollen de esa manera en sus entrenamientos, de esa manera democrática. Y tenemos una conducta autocrática, opuesta a la anterior, es decir, donde las decisiones del entrenamiento están tomadas única y exclusivamente por el entrenador. Los demás no tienen ninguna participación. Y tenemos una conducta que se denomina conducta de apoyo social. Esa conducta de apoyo social, digamos que hace que el entrenador se preocupe de manera individual por sus deportistas, por su bienestar, por el ambiente donde están desarrollando el trabajo, por cómo son los componentes del trabajo cuando el grupo está o cuando son individuos. Eso lo vemos comúnmente en muchos de los entrenadores que, digamos, los medios nos vienen presentando, aunque a veces lo hacen de manera demasiado superficial. Y tenemos otra característica, es decir, de esta caracterización de las conductas nos lleva a una más, la conducta reforzante. Es aquel entrenador que siempre está proporcionando feedback, es el entrenador que siempre está dando una recompensa, un elogio, un reconocimiento a sus deportistas. En términos del rendimiento que están teniendo. Algo que es muy importante es siempre, no importa la conducta que se tenga, pero que siempre se respete al individuo, el individuo que tiene una labor que es ser deportista. Estas conductas, por supuesto que tendrán que ver con el estilo de hacer las cosas y cada uno de ustedes pues tomará el camino que le parezca más adecuado. Tenemos también que hay unos estilos de la conducción del entrenamiento. Digamos que tomando en cuenta esas conductas de las que hablábamos anteriormente, podemos hablar de las formas como al entrenador se le dan, encuentra o busca las herramientas. Esos estilos y esas herramientas serán utilizadas de acuerdo con su manera de ver el entrenamiento deportivo, de acuerdo con su formación científico-técnica, de acuerdo con su formación didáctico-pedagógica. A veces tenemos las herramientas en las manos y no somos capaces de manejarlas de la manera más adecuada. Tenemos en esta tabla a los entrenadores, digamos que organizados por esas conductas, tres de las que básicamente habíamos hablado: el autoritario, el cooperativo y el casual. Pues las tres nos dan una claridad, digamos, meridiana de cómo se realiza el trabajo. Pero digamos que la pregunta que les quiero dejar aquí es: ¿en algún momento estaremos pasando por los tres? ¿O será que en la suma de estas tres encontramos a una mejor característica del entrenador? ¿Tendremos que buscar fuera de esta tabla? Tomemos un ejemplo. En términos de la filosofía, un entrenador autoritario tiene como énfasis ganar. Digamos que esa autoridad no se puede ver desde el punto de vista solo negativo, porque es que ganar también tiene unos elementos importantes, solo que habrá que mirar si el énfasis en ganar está por encima del deportista, que es lo que hace el cooperativo. Tiene digamos, enfatiza su trabajo, su filosofía en el deportista como tal. Y tenemos el entrenador casual, aquel que pues, su misma palabra lo dice, su mismo contenido lo dice. Pues si aparece de manera casual, pues no tiene ningún énfasis sobre la filosofía de trabajo que tiene con sus deportistas. Ahora, si miráramos el desarrollo del deportista, se dice que el entrenador autoritario demuestra poca o ninguna confianza en el deportista. Muy
muy digamos, paradójico al mirarlo con el énfasis en ganar. Espera que gane, pero eso demuestra poca confianza en sus pupilos. En oposición, el cooperativo tiene un énfasis en el deportista, pero demuestra confianza en el atleta, es decir, que las posibilidades de triunfo también están ahí de manera clara. Como les decía, de pronto atravesarnos en este camino de lo autoritario, de lo cooperativo, con esos nombres que les han dado ahí, podremos utilizar de pronto eh, social, democrático, cualquiera de los otros que vimos anteriormente, hará que tomemos una decisión frente a nuestro trabajo. Lo que sí es importante es que en este recorrido, entre las diferentes conductas que tenga el entrenador, le permita al futuro licenciado o al licenciado o al profesional o al entrenador entenderse y saber cómo está haciendo su trabajo. Muy bien, eh, vamos a hacer aquí un pequeño pare para el siguiente video de esta